Buenas, tengan todos ustedes, para los cuantos sepan, una vez más aquí en mi canal. Quiero compartir con todos ustedes el poema Infierno. Dice de esta manera: pues ¿dónde puedo buscar para así hallar la respuesta tétrica siniestra de ese lugar? ¿Acaso imaginación o alucinación es? ¿Quién creó ese macón para estar al revés? ¿Fue la mente del mito, según lo mitológico, o la pluma del escritor como sonido de tambor, en la cajita de Dante de su cerebro pensante, cual inspiración fue Virgilio de su propia creación? Es así de la maquinación para infundir el terror y miedo en toda una nación. Basta que se expanda como pandemia tras una mentira que tira y tira, de tiempo en tiempo, de generación a generación, y esto llegó a cada rincón del mundo entero por medio del embustero. Ah, qué mente tan brillante e inteligente que logró engañar a un resto de la gente. Si existe tal lugar, no imagino estar ahí toda una eternidad. Querido amigo, el concepto infierno es un concepto que proviene del latín infernum. De ahí la idea de un lugar abajo de, debajo de, un lugar debajo de la tierra, como muchos tienen la idea de decir que exista ese lugar. El asunto es que según Orígenes hace todo un, podríamos decir, un complejo eh, definiendo el infierno. Pero él empieza a decir que el infierno es un asunto de fe, cual todos deben creer, pero por asunto de fe. El asunto de la creencia o creer algo que no se puede ver, solo se lo puede imaginar uno, es una idea simplemente muy, pero muy vaga, podríamos decir. Una idea cual no podemos contemplar como algo concreto de lo que es el infierno. De la forma que lo tiene mucha gente en sus mentes, en sus pensamientos. Y así ellos viven con un terror y miedo de: si hago esto mal, pagaré en un lugar de tormento toda una eternidad, quemándome a fuego lento hasta que, o sea, no tiene fin, toda una eternidad. Dios hizo ese lugar, supuestamente, para esas personas que se portan mal, que hacen el mal, y van ahí juntamente con el ángel de luz, llamado Lucero, que él mismo creó. ¿Sabía Dios que iba a ir toda esa gente a ese lugar? Sí, claro. Si Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, omnisciente es que todo lo sabe, entonces, ¿por qué hizo ese lugar para que vaya un resto de gente, de personas, que ya Él sabía que iban a ese lugar? Es algo que deberíamos de pensar. Entonces, cuando digo que ¿dónde puedo buscar para así hallar la respuesta tétrica siniestra de ese lugar? Yo me imagino que no hay un lugar que me pueda a mí dar una razón real de ese lugar, que se convirtió en algo tétrico y siniestro en muchas mentes de los seres humanos.
¿Será cierto o será mentira? El concepto infierno en el hebreo existe, pero con la palabra Sheol. La palabra Sheol significa sepultura, nada más. Pero la palabra sepultura en el pensamiento hebreo realmente no es solamente sepultar a un muerto debajo de la tierra, hacer un hoyo y echar al muerto ahí. No es solo eso. En el nivel espiritual, la palabra sepultura significa ocultar, ocultamiento de algo. Nada más, ocultar. Hasta ahí lo voy a dejar. Pero quiero decirles el concepto infierno a raíz de la mayor parte del cristianismo de hoy en día en este siglo. ¿Y de dónde proviene realmente? Y no proviene del hebreo. Proviene del griego. Los griegos tienen una mitología. Por eso escribo, ¿acaso imaginación o alucinación es? ¿Quién crió ese Macón para estar al revés? Fue la mente del mito, según lo mitológico. La mitología griega tienen muchos dioses. Según dice la historia que en el mito no existe la razón. Lo mitológico, las leyendas, algo legendario en aquellos tiempos, los cuentos que se contaban los griegos, los filósofos y todos ellos, se reunían a contar cosas de deidades que existían en la imaginación de la mente del hombre en aquellos tiempos. Entonces, los griegos tienen por idea en su mitología acerca de un dios llamado el dios Hades. El Hades, ¿le suena parecido a lo que pusieron en la Biblia? En el según Nuevo Testamento, en el Apocalipsis aparece la palabra Hades. Entonces, incluso creo que en uno de los textos de los evangelios, creo que es el de Lucas, que cuenta, estando ahí de tormento, aquella persona, el rico, estaba en el Hades, en tormento o en el infierno. Padre Abraham, envía a Lázaro, que moje la punta de sus dedos y venga y refresque la lengua, porque no soporto este lugar de tormento. Por ahí vamos, explicando bien acerca de ese lugar de tormento. En realidad, el Mashiach Immanuel, que era un judío, oiga bien, con mente hebrea, haya dicho la palabra Hades. Que alguien me baraje eso, como dice en el dicho. Que alguien me explique realmente si Mashiach Immanuel dijo esas palabras o fue que las pusieron allí. Ya para el siglo venidero, para los siglos venideros, en el año 1300, en la edad, podríamos decir, medieval o media, porque el tiempo medio es en el año 1200, 1300, por ahí. Estamos hablando 1300 años después de que se haya ido el Mashiach, se haya desaparecido de este mundo ingrato. Dice así, en la cajita de Dante, o en la pluma del escritor como sonido de tambor, o en la cajita de Dante, de su cerebro pensante, cual inspiración fue Virgilio de su propia creación. Dante Alighieri hace una obra maestra para esos tiempos. Mucho mundo le aplaudió y muchos tiempos, de generación a generación,
en los colegios, en las universidades, pues han dado lo que le llaman la Divina Comedia, cual muchos han leído, para inyectar más la creencia de ese lugar llamado infierno. Dante Alighieri ha sido un poema en 33 versos en cada cántico. De sus 100 cánticos, podríamos decir, que son acumulados en el libro que le llaman la Divina Comedia. Tiene mucho simbolismo. Agarra de aquí, agarra de allá, por todos lados, como un espadachín, e inyecta sus ideas al mundo entero por medio de ese libro. Entonces por eso escribo: en la cajita de Dante de su cerebro pensante, cual inspiración fue Virgilio de su propia creación. Es así de la maquinación para infundir el terror y miedo en toda una nación. Basta que se expanda como pandemia, tras una mentira que tira y tira, de tiempo en tiempo y generación a generación, del mundo entero, por medio del embustero. Nada que ver. No existe ese lugar. El Mashiach Emmanuel no habló de ese lugar, aunque esté escrito en la Biblia. La Biblia es algo que voy a decir y es muy duro, muy fuerte lo que voy a decir. La Biblia pasó a ser una prostituta. ¿Por qué? Porque los gentiles, que no son los hebreos, estamos hablando de los demás pueblos, pues manosearon a la doncella una y otra vez. La manosearon, la tocaron, la adulteraron, prostituyéndose o tratando de prostituirla totalmente, poniendo adulterio encima de las palabras reales, que son hebreas y arameas, algunas. Entonces pusieron Hades en vez de infierno también, y en vez de Sheol pusieron infierno. Por eso dice un texto allá que la muerte y el Hades serán echados al lago de fuego. Muy interesante. ¿Quién escribió eso? ¿El escritor real? Yohanan, llamado Juan. Juan, el evangelista, el que escribe el libro de Revelaciones. No. Hay mucha tela que cortar. Que alguien desbaraje eso, como dicen por ahí. ¿De quién fue inspiración Dante? De Virgilio, otro escritor de esos tiempos, más atrás, que escribían del infierno. Así que, amigo mío, todo proviene de un cambio de palabras, de conceptos. ¿Por qué? Porque se cumple la palabra en Sofonías. En los postreros tiempos haré que todos hablen palabras puras, con lengua santa, en aquellos tiempos. Y también otro texto por allá dice que en los postreros tiempos cambiarían la palabra, la ley, la Torá. Cambiarían la Torá, poniendo cosas donde no son. Yo puedo explicarles a ustedes cuál es el lugar de tormento real
donde el hombre viene realmente a sufrir, donde existe el dolor, el sufrimiento, donde existen leyes que cambian al hombre. En el momento que nace, el hombre al ir creciendo va cambiando por una ley que se llama la ley de la natalidad y la ley del tiempo. Y también está muriendo poco a poco, de una manera agonizante, por medio del tiempo, hasta que llega el momento que lo pone en un sarcófago, sin el alma, sin el espíritu, inerte ahí, en donde cambia de estado, simplemente. Se convierte en polvo, porque esto que tenemos nosotros es polvo, es tierra, y la tierra nos jala por ley. Hay una ley en esta dimensión. Es aquí donde se oculta eso que tenemos dentro, que es Dios mismo, el Espíritu. Se oculta dentro de nosotros. Y nos confundimos en esta dimensión finita en que vivimos. ¡Ah, qué mente tan brillante e inteligente! Que logró engañar a un resto de la gente. ¿De quién? Del embustero. Póngale nombre al embustero. Puede ser Dante, puede ser Virgilio, puede ser todos los filósofos griegos que tienen la idea, la forma de entender de ese lugar de tormento donde hay fuego y azufre. Solamente en los tártaros había ese lugar. En una región remota, de las 4 regiones del Hades, según la mitología griega, llamado Tártaros, donde llevan las almas a estar ahí por una eternidad. De ahí fue tomado la idea, pero no existe tal lugar. No existe tal Macón. Si existe tal Macón, lugar, no imagino estar ahí toda una eternidad. Tienen algunos clichés hoy en día para decir, pero si existiera, cuando llegues a la presencia de Dios, ¿qué vas a hacer, mi amigo? No existe tal lugar. Es una idea. Algo compuesto por la mente del hombre, simplemente. Pero sí existe un lugar. Y es donde estamos en este momento. El lugar más denso y más bajo es aquí. Según los hebreos, tienen una forma para imaginar ese lugar. Y se les dice Malhut, la palabra reino. Es este lugar. Sé que muchos en este momento están diciendo en sus mentes, pero es que la Biblia dice tal cosa, dice tal cosa. La Biblia, tras de todo dice Biblia. La Biblia es una doncella que la manosearon muchos, se lo aseguro. Y no se llama Biblia, le pusieron Biblia, que es otra cosa. Pero, para darme yo a entender, debo decir Biblia. Pero sé en mi adentro que no se llama Biblia. Es instrucción, Torah. Torah, así se llama ese libro, Torah. Pero le pusieron Biblia. Bueno, está bien, llámenle como quieran. Viejo Testamento, Nuevo Testamento tampoco.
pacto, berit, en hebreo, berit, pacto. Pero, ¿quién se le ocurrió cambiar los tiempos y la Torá? ¿Quién? El hombre adúltero, el fornicario, el satírico, el sátiro, que llegó a manosear a la doncella. Por eso los judíos no querían que los gentiles, los demás pueblos, los goyim, tocaran el libro sagrado, porque sabían que iban a adulterarlo y fornicar con él una y otra vez, haciendo con él lo que les da la gana y poniendo donde no es muchos conceptos que no son del origen, del original, de la fuente pura y kadosh, santa, sagrada, pero lo cambiaron. Ese es el problema que existe hoy. Por eso hice este poema. Amigo mío y amiga mía, sé que a muchos no les va a gustar lo que estoy diciendo porque están estructurados de esa manera. Pero yo no pertenezco a ninguna religión, no soy de ningún creo. Me salí de todos los creos porque entendí que las religiones son bloques de estructura que parecen correctas, pero al final son como sepulturas. Nos acondicionan a vivir de una manera que ni siquiera son originales. Son ideas del mismo hombre. Algunos tratan de hacer las cosas bien y seguir los mandamientos y todo. Pero cuando leen las escrituras y las leen de esa manera, pues adulteran una y otra vez en los púlpitos, en sus aulas, haciendo sus querellas como quieran. Y no digo esto porque sepa mucho. Yo soy un sabio. No, no me interesa. Y tampoco quiero seguidores que me sigan. No me interesa. Solamente digo y comento lo que es desde su origen. Según los judíos, la parte hebrea, el pensamiento hebreo, no el griego romano. Si tú tienes una mente griega romana para estos tiempos, debes de pelear con el conocimiento, claro. Tienes que ser muy, pero muy genuino en escoger realmente, leer bien, estudiar bien las escrituras desde su origen. Así como dice Pablo, o Lucas, creo, no, Lucas, sí. Yo me di la tarea de conocer las cosas desde su origen. Desde su origen. Pues creo que Lucas nos enseña eso a nosotros. Desde su origen. Si cambian las cosas como lo hicieron, pues vamos a no hacerlo nosotros. Que la paz del Santo esté con ustedes.